Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Las hojas de otoño cubrían los caminos del cementerio de Arroyo Willow como una manta rojiza sobre las heridas del pasado. El aire era fresco, casi cortante, y una fina niebla aún se filtraba entre las tumbas, como si la tierra misma contuviera la respiración. Apenas era 8 a.m., mas Margaret Louise a sus 52 años, viuda desde hacía 3 largos años, ya caminaba con paso lento y firme entre las lápidas. Todos los domingos, sin falta, acudía. No importaba si llovía, hacía viento o nevaba. Era su única cita que no había cambiado. Ella siempre llevaba lo mismo abrigo azul marino un poco grande, desgastado a la altura de los codos. Era el que Michael le había regalado por Navidad, justo antes de su última partida. Nunca se había atrevido a reemplazarlo. Estaba convencida de que aún conservaba algo de él. Su olor, quizás, o el recuerdo de sus brazos. En sus manos temblorosas, a rosa blanca a veces un tulipán, a veces una orquídea, pero la rosa blanca, esa era la flor que llevaba cada año para su aniversario de bodas. Se había convertido en su código silencioso. Su ritual. Desde la muerte de Miguel, Margaret ya no vivía realmente, había dejado de hacer planes. Ya no leía. Casi nunca reía. La casa estaba en silencio. Se levantó, caminó, respiró. Pero eso fue todo. Sobrevivió. En un mundo que había perdido sus colores. Finalmente llegó a la tumba. Una piedra gris sobria y lisa, decorada con un grabado sencillo. Sargento Michael T. Louise, héroe, esposo y hombre de fe, 1973 a 2022. Se arrodilló lentamente, con una delicadeza casi sagrada. Colocó la rosa al pie de la estela, como quien deposita un secreto. Buen día, mi amor, susurró. Hace frío hoy, como el día que te fuiste. Su voz se quebró levemente. El viento hizo bailar las hojas a sus pies, como una respuesta silenciosa. Cerró los ojos un momento. Recordó aquella mañana. El olor a café, la chaqueta de Michael colgada del respaldo de la silla, su beso en la frente, rápido pero sincero. Permaneció allí, inmóvil, con la mirada perdida, hablándole a la tumba como se le habla a un viejo amigo, a un confidente perdido. El silencio matutino era profundo. No se oía nada más que el discreto susurro de las hojas muertas y el soplo intermitente del viento. Hasta que una voz tímida y extranjera ven a molestarlo. ¿Señora? Margaret saltó ligeramente. Ella giró la cabeza lentamente, casi de mala gana, como si romper ese silencio sagrado fuera una ofensa. Frente a ella, de pie en el camino de grava, estaba una niñita. Fino, casi frágil, su ropa es demasiado grande, flotaban a su alrededor como jirones de un pasado doloroso. Su cabello castaño, enredado, enmarcaba un rostro pálido marcado por la fatiga o el abandono. Pero lo que impactó a Margaret fueron sus ojos, un verde intenso, profundo y extraño. Había una gravedad en esa mirada que pocos niños poseían. No podía tener más de 8 años. ¿Quieres algo, cariño?, preguntó Margaret, sorprendida pero conmovida por la presencia de esta niña en un lugar tan triste. La niña dio un paso adelante. Parecía vacilar, como si las palabras le pesaran demasiado. ¿Usted es la esposa del sargento Michael Louise? El mundo pareció congelarse alrededor de Margaret. Sintió una ola de frío subirle por la nuca, su corazón dio un vuelco. Sí, pero, ¿cómo lo sabes? La niña no respondió de inmediato. Bajó la cabeza. En su mano izquierda, sostenía un viejo juguete de peluche desgastado, con una oreja colgando. Y alrededor de su cuello, suspendido de una simple cuerda, un medallón de plata deslustrado por el tiempo. Levantó la vista. Un destello de dolor los recorrió. Y entonces dijo, con una voz casi imperceptible: Mi nombre es Gracia. Y tu marido me salvó. Margaret se enderezó lentamente, aturdida, como si todo su cuerpo luchara por comprender lo que su corazón aún se negaba a aceptar. Mi marido murió en Irak, hace 3 años, dijo con voz ronca, casi ahogada. Sus ojos escrutaron a la niña con incredulidad, esperando una explicación y temiendo lo que oiría.
Grace asintió suavemente. No había vacilación en su mirada. Llevaba la verdad con la sencillez de una niña y el peso de un recuerdo grabado a fuego. Me encontró, dijo sin aliento. Estaba escondida en una casa destruida, medio enterrada entre los escombros. Mi familia había desaparecido. Me alzó en sus brazos. Me abrazó fuerte, como si ya fuera suya. Se detuvo, con los ojos brillantes, y salió lentamente el colgante colgando de su cuello. Brillaba débilmente en la difusa luz de la mañana. Margaret lo reconoció inmediatamente, se quedó sin aliento. Medallón de Miguel. El que siempre llevaba debajo del uniforme. El que ella le había regalado una tarde lluviosa, para su 10º aniversario de bodas, grabado con sus iniciales y una promesa. Levantó una mano temblorosa hacia la joya, pero no se atrevió a tocarla todavía. Grace entonces se lo entregó, con toda la delicadeza de un tesoro sagrado. Me lo dio, justo antes de que llegaran unos hombres. Sabía que no podía huir conmigo. Así que me escondió, me miró fijamente a los ojos y dijo: si un día no regreso, prométeme que encontrarás a mi esposa. Dile que no tuve miedo. Y que siempre la amaré. Se hizo un silencio denso. El viento había cesado, como congelado en el tiempo. Incluso las hojas parecían suspendidas en el aire. Margaret sintió que se le doblaban las piernas. El corazón le latía con fuerza en el pecho como si buscara desesperadamente una salida. Finalmente tomó el relicario en sus manos, se dañó, rayado, ligeramente retorcido en los bordes, pero aún conservaba su calor, como si hubiera sobrevivido a todo. Ella lo abrió. Dentro, el pequeño foto desgastada de los dos tomada en un picnic en Blurry años antes. Margaret sonreía, con el pelo al viento, y Michael tenía esa mirada tierna que nunca cambiaba. Ella le dio la vuelta al relicario. Para Margaret. Mi eternidad. Ante este grabado, se quedó sin aliento. Las lágrimas brotaron de repente, sin previo aviso, como un río que se desborda tras demasiados años de sequía. Se llevó la joya a los labios y cerró los ojos. ¿Cómo es esto posible?, ella tartamudeó. ¿Estuviste en Irak? ¿Quién te trajo aquí? Grace se sentó suavemente sobre la hierba húmeda, con las rodillas dobladas. Apretó su peluche contra el pecho. Después de esconderme, salió, y atrajo a los soldados. Oí gritos, pero me quedé allí, como me había dicho. No me moví. Más tarde, una enfermera estadounidense vino. Me encontró. Me atendió. Luego me llevaron a un campo de refugiados. Ella hizo una pausa, con la mirada perdida. Esperé mucho tiempo. Me adoptó una familia en Boston, pero nunca olvidé su nombre. Ni su mirada. Ni su voz. Así que busqué. Escribí su nombre en un buscador. Y te encontré. Sabía que tenía que venir. Margaret colocó suavemente sus manos sobre las mejillas de Grace, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres un milagro, suspiró. Él te protegió, como siempre me protegió a mí. Te confió a mí, incluso sin que yo lo supiera. Ella lo atrajo hacia ella, en un abrazo profundo, casi maternal, instintivo. Y Grace también lloró, con la cabeza apoyada en el corazón de la mujer que lloraba por el hombre que habían amado. Fue un momento suspendido. Ni el pasado ni el futuro tenían cabida. Solo dos corazones rotos, remendados en el silencio de una mañana fría. Por primera vez en años Margaret sintió que algo nuevo se abría paso en su corazón helado, algo caliente. No es felicidad. Todavía no. Más de la vida. Y, en el fondo, una esperanza. Los siguientes días Margaret invita a Gracia para ir a pasar un rato en su casa. Al principio fue solo para picar algo, luego una noche, luego dos. Y sin que ninguno de los dos lo dijera claramente, algo irreversible se instaló entre ellos, una presencia, una calma, una familiaridad inesperada. La casa de Margaret era modesto, ubicado al final de una calle bordeada de robles. Un viejo edificio de madera blanca con persianas descoloridas, pero lleno de recuerdos vívidos desde la entrada. El discreto aroma de la lavanda flotaba en el aire, mezclado con el dulce olor del té negro que aún se estaba preparando en la estufa. Grace entró tímidamente, con los ojos bien abiertos. «¿Es aquí donde vivías?» Con él, susurró,
como si temiera perturbar algo sagrado. Margaret asintió con una sonrisa triste. Sí. Cada pared oía su voz. Cada tabla guardaba la huella de sus pasos. Ella lo invitó a echar un vistazo. En las paredes del pasillo se podía ver fotos en blanco y negro de su boda, fotos de Michael en uniforme desplegado en el extranjero, recuerdos de picnics y puestas de sol junto al lago. En un rincón de la sala de estar se encontraba una guitarra de madera clara, ligeramente polvoriento, apoyado en una mecedora. ¿Cantó?, preguntó Grace con curiosidad, acariciando las cuerdas con los dedos sin atreverse a tocar. Margaret comenzó a reír suavemente, una risa rara y frágil. El amado música country. Se sabía todas las canciones de Johnny Cash y Willie Nelson. Pero, desafinaba terriblemente. Un desastre. Hasta los pájaros huyeron cuando empezó a cantar. Se rieron juntos. A pura brillantez inesperado, sincero. La primera risa real de Margaret en 3 años. Ese simple momento, esa complicidad espontánea, acababa de crear una grieta en su soledad, y la luz ya entraba a raudales. Más tarde, Grace se quedó dormida en el sofá, acurrucada en una vieja manta militar que Michael usaba en las noches frías. Margaret la miró largo rato. Parecía una planta encontrada entre las ruinas, pero ya estaba volviendo a la vida. Esa noche, sola en la cocina, Margaret derramó una lágrima, pero esta vez no fue de dolor. Fue una mezcla de gratitud y vacilación, como si estuviera en el umbral de un futuro que ya no esperaba. Al día siguiente Margaret se puso en contacto servicios sociales. Ella explicó todo, el encuentro en el cementerio, el relicario, el pasado de Grace, su conexión con Michael. La trabajadora social del otro lado de la línea permaneció en silencio durante unos segundos y luego respondió suavemente. Es una historia inusual. Tomaremos medidas para familia de acogida temporal, pero ya sabes, la adopción llevará tiempo. Es un largo camino. Margaret asintió. Lo esperaba. Colgó, y luego fue a buscar un formulario de adopción. Ella no quería esperar. Su elección ya estaba tomada. Quizás no soy su madre biológica, pensó mientras escribía las primeras líneas. Pero, ella nació en los últimos latidos del corazón de mi esposo. Ella es el aliento que me dejó. El juicio de adopción fue un proceso largo, plagado de obstáculos administrativos, controles y sesiones de evaluación psicológica. Algunos decían que Margaret era demasiado mayor, estaba demasiado sola, demasiado afectada por el dolor. Mas ella nunca se echó atrás a cada cita, llegaba con el medallón en el bolsillo de la chaqueta. Miraba a los jueces, a los trabajadores sociales y a los inspectores a los ojos, y decía con calma y convicción: este niño lleva puesto el último acto de amor de mi marido. Él le confió su memoria. Me confió su misión. Ella no nació de mi sangre, pero es nacido de su voluntad. Y mientras respire, no dejaré que nadie más se encargue de ello. Su tono no dejaba lugar a dudas. Grace, mientras tanto, florecía. Dibujaba. Tarareaba las canciones country que Margaret le enseñaba. Escribía en una libretita que le había regalado su nueva mamá: mi vida antes era miedo. Ahora es dulce. El 12 de junio fue un día que Margaret temía y apreciaba al mismo tiempo. Era el aniversario de la muerte de Michael, el día en que su mundo se derrumbó, el día en que perdió no solo a su esposo, sino una parte de sí misma. Sin embargo, este año, todo sería diferente. No se iría sola. Esta vez iría con Gracia. La mañana era fresca y clara, la luz del sol se filtraba a través de un ligero velo de nubes, como un frágil ataúd que protegiera el cementerio de Willow Creek. Los senderos estaban cubiertos de hojas amarillas y anaranjadas que crujían suavemente bajo sus pies. Los majestuosos árboles parecían velar en silencio por las almas que allí descansaban. Margaret y Grace caminaron una al lado de la otra, cada una sosteniendo una rosa blanca en sus manos, 2 rosas blancas, símbolo de inocencia, pureza y también de esperanza renovada. Sus figuras, una alta y digna a pesar del dolor, la otra pequeña y frágil pero llena de nueva fuerza, avanzaban lentamente hacia la tumba. Margaret se arrodilló ante la piedra gris, con la mirada baja. Depositó con cuidado su rosa sobre la tierra recién removida. Un escalofrío la recorrió, pero respiró profundamente y susurró en voz baja: buen día, mi amor. Luego,
Con un gesto casi ceremonial, se levantó suavemente y le dio paso a Grace, quien se arrodilló a su vez, colocando delicadamente su rosa junto a la de Margaret. Grace cerró los ojos por un momento, luego, con una voz suave pero clara, se dirigió a la tumba. «Hola, sargento Luis. Quería decirte que llegué sano y salvo. Que estoy a salvo. Y que tu esposa es la mejor mamá del mundo». Margaret sintió que se le encogía el corazón al oír estas palabras. Miró a la niña, y por primera vez, vio en sus ojos toda la gratitud y el amor que ahora compartían. Entonces Margaret se acercó y puso su mano sobre el hombro de Grace. Miró al cielo antes de decir, con profunda ternura: «Sabes, Grace, tu papá me contó un sueño. Quería adoptar un niño algún día, al volver a casa. Decía que todo niño merece una segunda oportunidad, un hogar amoroso. Creo que ya te tenía en su corazón, mucho antes de que se conocieran». Grace abrió los ojos, llenos de lágrimas. Se giró hacia Margaret y se acurrucó junto a ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Él me dio un hogar, y tú me diste una madre». Sus brazos se abrazaron, uniendo dos soledades heridas en una sola fuerza. El viento soplaba suavemente, haciendo que las hojas bailaran a su alrededor, como una caricia venida de otro lugar. Margaret sonrió, una sonrisa tranquila y pacífica. Por primera vez en 3 años, el dolor se mezcló con la paz. Sintió un nuevo fuego en el pecho, una esperanza creciente. Su viaje apenas había comenzado, pero ese día, al pie de la tumba de Michael, habían encontrado un nuevo comienzo. Unos años más tarde, Grace Louise llevaba una bata blanca, a veces manchada de polvo, a veces de sangre, a menudo de lágrimas. Recorrió los estrechos pasillos de los hospitales improvisados con la determinación de los supervivientes. Ella era ahora médico humanitario, siguiendo los pasos de aquel que cambió su destino mucho antes de que entendiera lo que realmente era el amor o la guerra. A lo largo de los años, había cuidado a niños heridos en zonas olvidadas, consolado a madres sin hogar y curado a hombres dañados por la violencia del conflicto. Pero lo que ofrecía no era solo atención médica. Era más que atención. Era un fragmento de humanidad, un mensaje silencioso transmitido de generación en generación. No te olvidamos. Mereces vivir. Mereces ser amado. En su pecho, colgando justo encima de su corazón, siempre llevaba un pequeño medallón de plata. Una sencilla y antigua pieza de joyería, cuyo grabado apenas legible aún dice: «Para Margaret. Mi eternidad». Cuando un día le preguntaron en la televisión por qué había elegido ese camino peligroso y exigente, respondió sin rodeos, con voz tranquila y una mirada llena de emoción: «Porque un hombre me salvó y una mujer me amó lo suficientemente profundamente como para devolverme mi futuro. No nací de ellos, pero nací gracias a ellos». Hubo silencio. Luego lágrimas. Dondequiera que iba, despertaba el sereno respeto reservado a los seres marcados por lo sagrado. Pero a pesar de la distancia, a pesar de la guerra, a pesar del caos, ella nunca olvidó el 12 de junio. Todos los años, sin excepción, regresaba a Arroyo Willow. El cementerio había cambiado un poco. Se habían añadido nuevos nombres, se habían extinguido nuevas vidas. Pero la tumba de Sargento Michael T. Lewis permaneció allí, inmóvil, sólido como una promesa cumplida. Y cada 12 de junio, a primera hora de la mañana, 2 mujeres aparecieron uno al lado del otro. Una tenía el pelo gris, la otra llevaba una bata de médico debajo del abrigo. Margaret y Grace. Caminaron lentamente hacia la tumba, en silencio, cada uno sosteniendo una rosa blanca. Se arrodillaron juntos. Y por unos instantes, el mundo dejó de girar. No hubo más dolor, no hubo más guerra, no hubo más duelo. Solo el dulce eco de un amor que había sobrevivido a todo, incluso a la muerte. Margaret colocó su rosa primero. «Hola, mi amor. Tu hija se ha convertido en todo lo que esperabas. Es luz. Estarías muy orgullosa de ella». Entonces Grace dejaba el suyo y simplemente susurraba: «Sigo con tu obra, papá. Solo te tuve un instante, pero ese instante me cambió para siempre». Se quedaron allí, de la mano, en el silencio de la mañana. Y en este silencio uno habría pensado que la tierra misma estaba escuchando. Un hombre estaba muerto. Pero de su sacrificio nació una vida. Y de esta vida un legado.
Un amor transmitido, llevado, honrado. Porque incluso en la muerte Michael Lewis había continuado a gustar, tiene proteger, tiene para guiar. Y con cada rosa blanca depositada, con cada latido, su luz todavía brillaba.